Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis en el mundo. Em, Como sabéis, hoy teníamos programado el taller sobre becas europeas en colaboración con Equipo Europa. Tengo que decir que en el último momento Equipo Europa me ha dicho que querían cancelar el evento. O sea, en el último momento quiero decir hace 5 minutos literalmente, que querían cancelar el taller porque se ve que por algún problema sus socios no habían podido em, registrarse, pero sinceramente me parece una falta de respeto hacia mí por el tiempo que yo he guardado para esto y sobre todo para vosotros, ¿no? Que ya estáis aquí, que os habéis registrado a tiempo. Así que, bueno, aunque ellos decían cancelarlo, yo creo que voy a seguir adelante para poder daros toda esa información que habíamos prometido, ¿no? A los que estáis aquí. Y, y nada, si al final es un taller un poco más pequeño, pues al final será más personal, ¿no? Podré ayudaros mucho más con preguntas individuales y, y así también podemos tener la conversación más personalizante. Bueno, no sé si se juntará más gente en los próximos minutos, ¿vale? Pero antes de empezar con las becas en sí, me voy a presentar. Yo soy Carla Cabrera Cuadrado, soy la autora de Cómo vivir a base de becas, ¿vale? El libro en el que explico un poco cómo ser el candidato ideal, ¿no? Cómo hacer una buena solicitud de beca, cómo mejorar todas esas técnicas de estudio, aprender idiomas, todo eso. Y además incluye una guía de becas donde puedes encontrar becas para lo que quieras, ¿no? Para el instituto, para estudiar idiomas, para hacer grado, posgrado, investigación, conseguir prácticas remuneradas y cualquier otra cosa. Entonces, yo, bueno, tengo decidí escribir el libro por la experiencia, ¿no? que tenía con varias becas durante toda mi trayectoria. Y, y bueno, no sé si contaros un poco de mi vida para que os hagáis una idea, pero así en pocas palabras, yo hice un doble grado en negocios internacionales entre España y Alemania, con la cual conseguí pues beca Erasmus, becas Santander, becas DAC del gobierno alemán, becas del gobierno español. Luego me fui a hacer un máster a Estados Unidos con la beca Fulbright y también con otras becas de la American University y de organizaciones en Estados Unidos. Y ahora mismo estoy haciendo un doctorado, perdón, en diplomacia pública que empecé en la Universidad de Valencia y ahora estoy haciendo una estancia de investigación en Washington DC, en Georgetown University, con lo cual también tengo becas de la Universidad de Valencia y otras bequitas sueltas para organizaciones, pues, de congresos, conferencias y todo eso. Entonces, nada, me gustaría que me pusierais en el chat de dónde venís, ¿no? Para darme una idea de quién está hoy en la charla y así también hacerla un poco más personalizada, como os he dicho. Em, en cuanto, bueno, yo empezaría hoy con las becas europeas, las becas que hay en sí de la Unión Europea para darnos todo tipo de oportunidades en diferentes niveles educativos, ¿vale? Em, Si me ponéis en el chat también, pues en qué grado estáis, ¿no? O sea, qué etapa de vuestra vida estáis, qué os interesa más, pues a lo mejor podemos hacer un poco más de énfasis en esas becas que más os interesan y puedo dar un poco más de detalle, ¿no? Porque al final hay tanta beca europea y con tantos requisitos y tantas características y beneficios diferentes que es muy difícil hablar de todas ellas en un solo taller, pero sí que me gustaría pues poder enfatizar un poco aquellas que os van a ser de más utilidad. Así que si podéis poner en el chat pues de dónde venís y más o menos en qué estáis interesados, sería súper interesante. Así que, bueno, empezamos. Luego también si vais teniendo preguntas, las podéis poner en el chat o incluso podéis quitar el micrófono, o sea, abrir el micrófono y hacer la pregunta. No, no os preocupéis, no hace falta que os esperéis hasta el final para preguntar sobre estas becas. Así que, bueno, empiezo con las becas de la Unión Europea, ¿vale?
Becas de la Unión Europea hay para todos los niveles educativos. Es cierto que hay mucha más oferta para becas de grado, becas de posgrado y becas de prácticas, sobre todo. Pero aún así hay otras becas que se salen de esos niveles educativos más formales, ¿no? Que también vale la pena destacar. Hay algunas becas para instituto, como por ejemplo las del European Youth Parliament, en la cual pues, puedes participar en debates como si fuera el Parlamento Europeo, pero con jóvenes. También hay becas para no europeos que están en el instituto, como el Schumann Challenge de la Unión Europea en Estados Unidos, ¿no? En cada país tiene un programa para un poco involucrar a alumnos de instituto en todo el tema de la Unión Europea. Luego también hay otra modalidad que es para cursos cortos, ¿vale? Que son las Erasmus Key Action 2, ¿vale? Estas becas son para cursos no formales de 7 a 15 días, ¿vale? En cualquier país de Europa. Y normalmente suele estar 100% cubierto, o sea, cubren vuelos, alojamiento, comidas, el curso. Y es verdad que no es como un curso pues, homologado por una universidad, ¿no? Pero la educación no formal es muy útil para conseguir habilidades que, que son necesarias en el día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, hice un par de cursos, uno sobre emprendimiento, cómo pasar de estudiante a emprendedor, y luego hice otro de diálogo entre FES, ¿no? En el cual se destacaba la comunicación intercultural entre diferentes culturas. Lo bueno de esos cursos es que siempre son o sea, siempre intentan llevar a unas 10 nacionalidades diferentes para que tú puedas conectar con gente de otros países, que puedas tener amistades, ¿no? Con otra gente europea, y al final lo que hace es un poco promocionar la ciudadanía europea. Aparte de estas becas que he comentado, que son un poco como más por libre, ¿no? Vamos a entrar ya en las becas de grado. Así que las famosas becas de grado obviamente son las Erasmus Plus, ¿vale? Las Erasmus Plus tienen varias modalidades. Puede ser de intercambio o puede ser de prácticas, ¿no? Cuando hablamos de intercambio, las becas Erasmus Plus suelen ser de un máximo de un año, ¿vale? Por grado. O sea, si puedes hacer un año de Erasmus Plus en grado y puedes hacer un año de Erasmus Plus en máster, ¿vale? Y no tiene por qué ser el mismo destino, sino que mucha gente lo que suele hacer es pues 6 meses en un destino y 6 meses en otro destino, y puede ser en cursos diferentes. Incluso puedes organizártelo para que sean estancias cortas, ¿no? A lo mejor en vez de ser 6 meses, pues un semestre de 4 meses, y luego puedes utilizar los meses sobrantes en otro tipo de proyectos, pues para el verano o lo que sea. Estas becas normalmente están organizadas, ¿no? O sea, van un poco de la mano de la universidad en la que estás estudiando. Entonces, la solicitud siempre varía con la universidad en la que estás. Hay unas universidades que piden ciertos requisitos, ¿no? Pues tener una nota media, o te piden que envíes un currículum, tu motivación, todo eso, y hay otras que piden otras cosas. Al final eso es hablarlo directamente con la universidad. Lo bueno de estas becas, las Erasmus Plus de intercambio, es que son compatibles con otras becas. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando vayáis a pedir una beca de cualquier cosa, busquéis otras becas que puedan complementarlo, porque muchas veces la beca Erasmus no es suficiente, ¿no? Podríamos decir que en países donde la moneda es muy barata, ¿no? Pues, por ejemplo, en Polonia, en países del este de Europa, pues la beca Erasmus sí que suele cubrir más o menos los gastos que tiene, pero si vas a países pues, como Alemania, Finlandia, Noruega, pues al final esa beca Erasmus no llega. Entonces, esa beca se puede combinar con las becas nacionales, ¿vale? Tanto del país donde estás como del país a donde vas. En el caso de España, por ejemplo, hay becas del Ministerio para
apoyar las becas de Erasmus si vienes de una familia pues con poco nivel adquisitivo, o si tienes unas notas excelentes, ¿no? Siempre se puede complementar con eso. Y luego también pues las becas nacionales de cada país, ¿no? Si decides irte a Alemania, pues puedes solicitar las becas DAAD, que son para estudiantes internacionales en Alemania, para ayudar a esa beca Erasmus, ¿no? También, independientemente del país al que vayas, están las becas Santander Erasmus, que sirven para lo mismo, para complementar un poco esa beca de estudios en el extranjero y, y poder mantenerte, ¿no? sin tener que trabajar muchísimo más durante tus estudios. Luego, aparte de las Erasmus de intercambio, como hemos dicho, están las Erasmus Plus de prácticas, ¿vale? Que tienen más o menos el mismo concepto, pues cada universidad lleva su propia solicitud con sus requisitos, ¿no? Al final se trata de hacer las prácticas en un país extranjero y esta beca es independiente del salario que esa empresa quiera darte, ¿no? Que muchas veces pues es muy poco, pues sin nada, o a veces sí que es suficiente para sobrevivir. Pero es verdad que Erasmus Plus prácticas te puede ayudar también a encontrar este tipo de prácticas, ¿vale? Suele ir dirigida más a prácticas curriculares, ¿no? Pero también existiría la posibilidad de hacer extracurriculares, aunque yo para extracurriculares recomiendo ir directamente a las prácticas específicas de las diferentes instituciones de la Unión Europea. Entonces, para esas prácticas, no sé si conoceréis, pero hay muchísimos programas de prácticas de la Unión Europea, de sus instituciones, que están remuneradas, o sea que no hace falta sacar ahorros ni dinero de tu bolsillo, ¿no? Suele ser una buena oportunidad para tener las prácticas en un país extranjero. Y no todas son para ciudadanos europeos, también hay muchas que están abiertas para ciudadanos no europeos que quieren hacer las prácticas en Europa. Las más conocidas son las becas Blue Book de la Comisión Europea, que de hecho la solicitud está abierta hasta el 31 de enero, así que si estáis interesados podéis apuntaros todavía a hacer estas prácticas Blue Book. Y las otras que también son muy conocidas son las becas Schumann, que son las del Parlamento Europeo, ¿no? Estas abren en mayo, así que aún tenéis tiempo para pedirlas, pero son las becas que salen continuamente, ¿no? Salen 2 veces al año. Al final cogen una gran cantidad de candidatos, así que tenéis muchas opciones, ¿no? Pero es verdad que son muy competitivas y además tenéis que pedirlas solamente, no es, bueno, quiero estar en la Comisión Europea, no, sino que estas becas tienes que pedir puestos específicos en los que te gustaría hacer las prácticas, ¿no? En la página web tanto de la Comisión como del Parlamento podéis ver todas las vacantes que hay y podéis ver cuánta gente las ha pedido, lo cual es muy importante porque también ves cuánta competición vas a tener, ¿no? Y te dejan pedir un máximo de 3. Por tanto, yo recomiendo pedir pues la que más te gusta, obviamente, pero luego siempre reservarte 1 o 2 a puestos que no estén tan demandados para poder tener más opciones. Esto con Blue Book y Schumann, ¿vale? Suelen ser prácticas de 5 o 6 meses, o sea que también pueden servir como prácticas curriculares, ¿no? Y luego es verdad que es difícil quedarte en ese trabajo. Por eso digo que vienen muy bien con prácticas curriculares, porque en cuanto a temas de prácticas extracurriculares, hay otras organizaciones de otras instituciones europeas que dan pie a quedarte más tiempo, ¿no? Por ejemplo, otras prácticas remuneradas serían las del Banco Central Europeo, en el cual te piden, pues, o sea, te piden lo mismo, ¿no? que en las otras becas Schumann y Blue Book, pero tienes la posibilidad no solamente de hacer 6 meses de prácticas, sino de quedarte un año entero. Entonces, el primer periodo son 6 meses y luego pues, si les gusta, si quieren alargarte el contrato, puedes quedarte hasta 6 meses más. Por eso es una oportunidad para poder empezar a tener
un poco más de experiencia, ¿no? Veo pregunta de Paula, ¿no? Las becas como la Schumann piden título universitario. ¿Sabes si se pueden pedir mientras está acabando el curso? Pues sí que piden título universitario, pero es verdad que puedes pedirlo al final. Sé que tienes que tener un mínimo de créditos aprobados, ¿vale? Y puedes pedirlo para tus prácticas curriculares, ¿vale? Pero es verdad que muy poca gente suele conseguir las becas Schumann nada más, o sea, acabando la carrera, porque no tienen la experiencia profesional, ¿no? que otra gente puede tener. Normalmente las becas son muy competitivas, entonces suele entrar gente pues, que ha acabado la carrera y que además tiene un par de años de experiencia, o que tiene un máster, ¿no? Al final el mínimo es el título universitario, pero hay mucha gente con mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha educación, que también está compitiendo por estas mismas becas y puede ser más difícil, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo empezar a pedirlas desde el principio, porque entonces aprendes a pasar por el proceso, ¿no? A, pues ver todos los documentos que tienes que subir, analizar un poco pues los exámenes que tienen que hacerte, si hay alguno, porque hay algunos puestos que te hacen exámenes más como psicotécnicos, ¿no? Hay, luego si pasas la entrevista, todo eso. Las becas Schumann no son solo para personas que están finalizando la maestría, sino que pueden ser para cualquiera que tenga un título universitario, tanto si está haciendo un máster como no. Eso es independiente. Luego también las becas del Banco Central Europeo no son las únicas que te ofrecen la posibilidad de extenderlo más tiempo. No tienes otros tipos de becas que los suelen llamar traineeship, ¿no? O en otras instituciones como puede ser el Consejo Europeo, como pueden ser las delegaciones europeas en el resto del mundo, ¿no? Que se llama el European External Action Service, EEAS. Y bueno, luego entremos un poco más en detalle en la red de instituciones que hay y consejos para hacer todas las solicitudes, ¿vale? Primero voy a hacer un poco la lista de becas que existen, y así luego también podéis preguntarme pues, si en alguna en concreto queréis saber más, o, o si queréis que enfaticemos pues, algún proceso en concreto, ¿no? Luego, pues, aparte de las prácticas, de las becas para prácticas, ¿no? Seguimos con el siguiente nivel de educación, que sería el nivel de posgrado. Eh, las becas para máster, maestría, y hay varias de este estilo, ¿no? Como ya he comentado, las becas Erasmus Plus también sirven para máster, o sea que si estás haciendo un máster en Europa siempre puedes pedir la beca Erasmus para hacer un intercambio en otra universidad, y también para prácticas curriculares del máster. Luego hay unas becas que son muy reconocidas y que son para todo el mundo, o sea, tanto europeos como latinoamericanos, americanos, asiáticos, para cualquiera, ¿no? Cualquiera puede pedir estas becas, que son las Erasmus Mundus. Estas becas son para hacer un máster en 2 países de la Unión Europea, ¿vale? Estas becas se otorgan a estudiantes tanto europeos como internacionales, ¿no? que quieren hacer un máster en concreto. Ellos tienen una lista de másteres que se ofrecen, ¿no? en diferentes temas. Y cómo funciona el programa es que el primer año de Erasmus Mundus se hace en un país europeo y el segundo año se hace en otro país. Por lo tanto, tienes experiencia internacional 100%, vengas de donde vengas, ¿no? Siempre tienes 2 universidades europeas en las que has estudiado y de las cuales vas a obtener un título. Y es una beca bastante generosa, o sea que solamente con esta beca podrías financiarte toda tu estancia en Europa y toda la maestría, ¿no? Lo único es encontrar el máster que más se adapta a lo que estás buscando, y para ello en Erasmus Mundus, en la página de la Unión Europea, puedes encontrar toda la oferta, los detalles de solicitud y las fechas, ¿no? Para cada uno, no solamente de la beca, sino para cada uno de los programas. En cuanto a otras becas de posgrado, también está el College of Europe, ¿no? que es como la universidad de la Unión Europea, en la cual solamente hacen
cursos de posgrado, o sea, solamente hacen másteres y no estoy muy segura si doctorado también tienen algo. Pero lo que sí que sé es que para máster suelen ofrecer cierta cantidad de becas, ¿no? No siempre cubren el 100% porque también esperan que tú pidas becas de tu propio país o becas de la Unión Europea que se complementen con estas becas, ¿no? Pero es una opción buenísima si quieres dedicarte a trabajar en la Unión Europea porque al final es como la universidad de la institución, ¿no? Al final ahí vas a tener profesores y profesionales que han estado trabajando para la Unión Europea durante muchos años, que tienen el conocimiento, ¿no? De cómo funcionan todas las eh, internalidades, ¿no? de los departamentos, de cómo se relacionan las instituciones. Entonces, puede ser una experiencia muy enriquecedora si quieres ir hacia la Unión Europea, ¿no? Luego también otras becas de posgrado, ¿no? Pues tenemos de estudios predoctorales o postdoctorales con las becas de Marie Curie. Las becas de Marie Curie también son para todo el mundo, tanto europeos como internacionales, y tienen dos modalidades, que pueden ser de hacer investigación en Europa o hacer investigación en el mundo, ¿no? O sea, si eres europeo, con las becas Marie Curie puedes hacer investigación a nivel global en el país que tú quieras, y si eres extranjero, pues con las becas Marie Curie puedes ir a Europa a hacer investigación, tanto predoctoral como postdoctoral, ¿no? Dependiendo del programa, pueden ser 2 años, 3 años y la financiación varía, depende del país en el que te encuentres, ¿no? La universidad con la que vayas a colaborar, pero es un programa que tiene mucha reputación, ¿no? Y que si estáis planeando en hacer en algún momento un doctorado, es una muy buena beca para tener en el radar, porque al final es una beca de renombre que tener en el currículum te abre muchas puertas, ¿no? Aparte de todas estas becas de grado, prácticas de investigación, ¿no? También tenemos becas de voluntariado, ¿no? No sé si conoceréis el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el cual ofrece voluntariados, pero también prácticas, ¿no? Que estén más relacionadas con todo el tema de voluntariado, ¿no? A lo mejor del desarrollo internacional, de educación internacional, todos esos temas. Entonces el Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene una página con todas las ofertas, también porque al final son muy diferentes, ¿no? Son de diferentes temas, diferentes países, diferentes duraciones, pero es otra opción para tener una experiencia internacional con la Unión Europea. Bueno, creo que con eso voy a hacer un poco como el resumen, ¿no? de las becas que la Unión Europea ofrece, tanto europeos como internacionales. Y quiero pasar ahora con las instituciones, ¿no? Al final, la Unión Europea está formada por muchísimas instituciones, ¿no? Que ofrecen este tipo de oportunidades, sobre todo pues, de hacer prácticas. En mi libro Cómo ir a base de becas, yo ofrezco una lista de todas las instituciones que ofrecen este tipo de prácticas, ¿no? Que pueden tener becas para desarrollo profesional, ¿no? Estamos hablando de organizaciones pues, como Europol para cuerpo policía, como la EU Fundamental Rights Agency para gente que esté estudiando derecho, ¿no? Pues los derechos fundamentales que proporcionan asesoramiento a gobiernos nacionales, todo esto. También la European Economic and Social Committee, Comité Europeo de las Regiones, Tribunal de Justicia, de Aviación, de Seguridad Marítima. O sea, al final da igual lo que te estés especializando, lo más importante es encontrar la organización europea que más se encaja con lo que estás estudiando, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es que os familiaricéis con la página de EPSO, ¿vale? European Personal Service Office. Esta página es la página web oficial de la Unión Europea de carreras, trabajos, vacantes y todo eso, ¿vale? Voy a ver si puedo compartir mi pantalla para que veáis cómo funciona. Mira, aquí, esta es la página web de European Personal Selection Office.
En esta web, que es muy fácil de manejar, tenéis un poco la descripción, ¿no?, de cómo funciona, los diferentes perfiles que hay de carreras en la Unión Europea, las categorías de staff, que eso es importante conocerlo cuando vayáis a pedir trabajos, porque al final tienen un montón de nombres, ¿no?, que vale la pena saber de qué va todo esto. Pero bueno, hablando más de becas, pues también tenéis todo el tema de proceso de selección, ¿no? Los test que suelen hacer, pues tanto psicotécnicos como de materias específicas, o te vas a dedicar a algo o a un tema, ¿no?, que sea mucho, que requiera conocimientos específicos sobre cierto tema. Pero yo creo que lo más importante es esta parte del menú, ¿no? El Jobs and Traineeships, porque ahí es donde vais a encontrar todas las oportunidades que tiene la Unión Europea. Em, Aquí podéis ver todos los trabajos, ¿no? Pero si estáis buscando prácticas, obviamente recomiendo que vayáis directamente a Traineeships, ¿vale? Te explica, por supuesto, pues las áreas en las que se puede trabajar, ¿no? Un poco la duración media. Y aquí podéis investigar todas las instituciones que tienen este tipo de prácticas. O sea, como veis, hay una lista larguísima de instituciones europeas que ofrecen este tipo de prácticas. Así que es una buena página web para tener siempre a la vista, ¿no?, si estáis buscando oportunidades de cualquier tipo, y también es un buen punto donde empezar, ¿no?, porque si no sabéis las instituciones que existen, pues en esta página podéis ver una por una, ¿no?, las que hay, y ver, oye, mira, no sabía que existía European Food and Safety Authority. Pues entonces te vas a otra página, lo buscas, ves de qué va y a lo mejor dices, vale, pues voy a ver si quiero pedirlo, ¿no? Pero bueno, que creo que estar familiarizado con la página web de EPSO es muy importante. Y además, yo recomiendo seguirlos en redes sociales, porque a lo mejor con la página web pues no vas a estar tú cada semana mirando qué sale y qué no sale, ¿no? Pero ellos en redes sociales son muy activos y suelen publicar las oportunidades que van saliendo. Entonces, sobre todo en Twitter, suelen poner pues cuáles son las plazas que se abren, tanto de prácticas como de posiciones fijas, ¿no?, o temporales, pero ya de trabajo. A ver, tengo yo el Twitter. Sí, os enseño aquí el Twitter. Veis el EU Careers. Ahí suelen publicar todas las opciones bueno, todos los puestos que tienen, ¿no? Obviamente no van a poner todos y cada uno de ellos, porque al final son una barbaridad, pero te mantiene al tanto de lo que hay, y siempre es como un recordatorio, ¿no?, de entrar a la página y ver. Aparte de las instituciones europeas que hay en Europa, también están las delegaciones europeas en el mundo, ¿no? Al final hay muchos países que tienen una especie de embajada europea que ofrecen sus propias prácticas. Normalmente estas prácticas están a disposición tanto de europeos como de locales. O sea que si eres de Ecuador y la delegación europea de Ecuador ofrece unas prácticas, pues tú eres elegible para esas prácticas viniendo de Ecuador o viniendo de la Unión Europea. Luego también solo para europeos están ya no son prácticas, es como un programa de profesionales en las delegaciones, que es para gente que ya ha acabado el máster, y son programas que duran un año con la posibilidad de extenderlo un segundo año, y puede ser para irte a cualquier parte del mundo, a cualquier delegación. Y esa solicitud también está abierta hasta el 31 de enero, como las Blue Book. O sea que si os interesa, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque ahí tenéis unos días para poder hacer la solicitud. Son las becas Junior Professionals in Delegation, JPD. O sea que si queréis saber más del tema, podéis preguntarme también. Pero bueno, esto es un poco el resumen de todas las becas que puede ofrecer la Unión Europea, dónde encontrar las instituciones donde se pueden publicitar todas estas becas. Y luego, por último, quería pasar al proceso, ¿no?, de solicitud. Estas becas, como he comentado, bueno, cualquier beca de la Unión Europea al final
es muy competitivo, ¿vale? Sobre todo las becas de prácticas en instituciones son muy competitivas. Entonces, para que os hagáis una idea, la Unión Europea, cuando hace este tipo de prácticas, el proceso de solicitud te pide la información exacta de todo lo que has hecho, de toda tu experiencia, ¿vale? Pero además te pide pruebas, es decir, un documento escrito que pruebe que tú has hecho esa experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si has hecho unas prácticas en un sitio 3 meses, tienes que tener un documento firmado por esa empresa que diga que tal persona ha hecho prácticas de tal fecha a tal fecha. Un voluntariado también. Si has hecho un voluntariado y lo pones en tu currículum, entonces tienes que conseguir un documento firmado por esa organización que diga que has hecho un voluntariado en tal sitio, ¿vale? O sea que es muy importante ser riguroso con la información que pones en el currículum y que encaje perfectamente con la información que pones en los documentos oficiales, porque hay mucha gente que se ha quedado fuera por poner mal las fechas, ¿no? A lo mejor en el currículum te has puesto que acabas el 1 de octubre y en el documento pone que acabas el 15 de octubre. Entonces, ahí, al no encajar, ellos dicen, mira, lo siento, estás descalificado porque la información que has puesto no es real, no es correcta. Así que mucho. Otra cosa con la que ser cuidadoso también es con los idiomas que sabes. La mayoría de becas te van a pedir que pongas no los idiomas que hablas y en los que te defiendes, sino los idiomas en los que tienes un certificado. Porque claro, muchas veces a lo mejor pensamos, oye, mira, yo es que realmente siento que tengo un C1 de inglés porque llevo 3 años trabajando en Reino Unido, hablando en inglés al 100%, pero solamente me he sacado el First Certificate y solamente tengo un B2. Pues en ese caso, solamente puedes poner un B2, porque si no, va a pasar lo mismo. Te van a pedir que envíes el certificado de idioma y no vas a poder presentar el nivel que has dicho que tienes. Por lo tanto, también te descalificarían, ¿vale? En caso de que la beca ponga explícitamente, pone el nivel de conversación que tienes de estos idiomas sin importar el certificado, entonces vale. Pero si no, yo pondría únicamente los idiomas y el nivel de los que tienes certificado, porque si no, te puedes calificar fácilmente, ¿no? Que luego, si llegas a la entrevista, ¿no? Cuando hagas la entrevista, seguramente te conoces en inglés o en el idioma que has puesto que sabes si es que vas a trabajar en ese idioma, y entonces ahí podrás demostrar que tienes más idioma del que realmente tienes en el certificado, ¿no? También otras formas de demostrar que tienes idiomas es poner en el currículum cuando pongas la experiencia profesional, la experiencia académica, que has tenido experiencia internacional, ¿no? Que has hecho esto en inglés, que has hecho esto en alemán y que un poco refleje que tienes experiencia internacional y que por eso puedes desarrollar el idioma aunque no tengas el certificado, ¿no? Luego también otra cosa muy importante para la Unión Europea es siempre entregar el currículum en formato Europass, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, voy a compartir mi pantalla. El Europass es el formato por excelencia de currículum de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ¿cómo haces un Europass? Para hacer un Europass tenéis que entrar en la página de la Unión Europea, ¿vale? europa.eu/Europass. Bueno, barra en está en inglés, pero podría ser cualquiera, ¿no? Al final, si ponéis Europass en Google, os saldrá esta página de las primeras, ¿no? En Europass, lo que es muy fácil, ¿no? Es hacer tu currículum, al final es como un formulario que tú rellenas y la página sola te forma el currículum, ¿vale? De hecho, ahora también te lo hace con la cover letter, con la carta de motivación, también puedes poner pues toda tu información, la información de la beca o de las prácticas que estás pidiendo y así poder tener como un formato europeo estándar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, os voy a enseñar mi último Europass, ¿vale? Este es uno de los formatos de Europass. Puedes elegir 2 o 3 formatos, ¿vale? Yo elegí este para que, o sea, para tener toda la información en el mismo currículum, ¿vale?
y elegí la letra más pequeña posible para que pudiera caber mucha información, ¿no? Al final, el Europass es muy difícil que sea solamente una o dos páginas como los currículums tradicionales que puedes concentrarlo todo en un par de páginas, ¿no? Aquí en Europass, al tener ellos su propio formato, pues como podéis ver, a lo mejor ocupa mucho espacio, ¿no? Por cada sección y es más difícil hacer un currículum resumido, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo en Europass es que sea lo más corto posible, ¿vale? Y para ello que seáis eficientes con la información que ponéis, ¿vale? Yo al final, este Europass no es un Europass estable, ¿vale? Yo mi Europass lo cambio para cada solicitud que hago, porque al final lo que quiero es que este currículum destaque las experiencias y las habilidades que más encajan con el puesto que estoy pidiendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este puesto, al no ser una beca académica, yo no he dado ningún detalle sobre mis logros académicos, ¿no? Es como he puesto lo básico, pues es un doctorado en este tema de la tesis máster, pues voluntariado en esto, comunicación en esto, ya está, ¿vale? Pero como veis es como muy escueto, ¿no? Yo me he centrado más en cierta experiencia profesional y en las habilidades, ¿vale? Aquí hay que también ser muy eficiente, ¿no? Cuando pongáis experiencia profesional, poner por puntos exactamente lo que habéis hecho, que puede ser de ayuda para el trabajo que estás pidiendo, ¿no? Luego, bueno, publicaciones también sí son relevantes. Los idiomas también te ocupan un montón de espacio porque al final sí o sí tienes que ponerlo en este formato, ¿no? Y luego, en las habilidades, tienes una lista de habilidades que puedes completar, ¿vale? Yo recomiendo que no las completéis todas, sino que simplemente destaquéis las que, como he dicho, encajan con el puesto que vais a hacer, ¿vale? Y además, no las pongáis una por una, como quedarían las publicaciones que ocupan mucho espacio, sino que pongáis unos bullet points para tener toda la información mucho más condensada, porque si no, al final el currículum tendría 10 páginas. Y si dura 10 páginas, más de 2 no se van a leer. Entonces, lo mejor es hacerlo lo más concentrado posible, ¿no? Pero es verdad que llega un punto que tienes cierta experiencia que no puedes eliminar y que, y que te va a ocupar eso, ¿no? Entonces, no os preocupéis si el Europass ocupa más de una o dos caras, que al final es normal, ¿no? Tenéis que seguir siendo eficientes, ¿no? Y ir al grano, pero no pasa nada si dura un poco más de 2 días. Eh, Así que, bueno, estos son los consejos para el proceso de solicitud, ¿no? Pero también casi todos los procesos tienen recomendaciones, entonces os recomiendo que las pidáis con tiempo, porque al final la gente a la que se lo pedís suele ser gente ocupada, gente que tiene cosas que hacer y que no va a hacerte una carta de recomendación en 2 días, ¿no? Así que eso es muy importante y luego, a ser posible, diversificar las fuentes, ¿no? O sea, que si le pides una carta de recomendación a un profesor de tu máster, pues pedir otra carta de recomendación a alguien de tus prácticas, ¿no? De tu experiencia profesional, que haya un poco de mezcla entre tu voluntariado, tu experiencia profesional, tu experiencia académica, ¿no? O si no, que sean de diversos temas. A lo mejor tienes dos profesores muy buenos que quieres que te recomienden, pero cada uno es un tema diferente, por lo tanto pueden resaltar habilidades diferentes de tu currículum, ¿no? Eso es lo más importante, que tengas como una variedad de ejemplos que definan tu perfil y, y que sea una solicitud muy fuerte, ¿no? Yo, si queréis más información en detalle sobre las becas Blue Book y las becas en salto del Banco Central Europeo, os recomiendo que vayáis a mi Instagram en Cómo vivir a base de becas, ya que en Reels tenemos una serie que son entrevistas y en esas entrevistas hemos hecho entrevistas con Lucía Vargas, una chica que estuvo en prácticas en la Comisión Europea y ahora mismo trabaja por la Comisión Europea, o sea que ella también ha explicado cómo funciona todo el tema de quedarse en la Unión Europea tras hacer unas prácticas. Y también hablamos con Irene Rausey del Banco Central Europeo,
que ella también hizo unas prácticas en el Banco Central Europeo en Frankfurt de 6 meses, lo extendió un año y luego se ha quedado trabajando y ahora es Research Analyst ahí en el Banco Central Europeo, o sea que también podéis ver esa entrevista y habla muchísimo de todo el proceso de selección, pero también de cómo quedarse, ¿no? Después de hacer esas prácticas. Y bueno, yo intento seguir contactando a gente que ha conseguido todas estas becas para poder enriquecer todo el conocimiento, ¿no? que tenemos sobre el proceso de selección, porque al final vale mucho la experiencia de otros becarios a la hora de hacer tu propia solicitud, ¿no? Ya tienes como esa parte aprendida que no has tenido que fallar por tu cuenta, sino que alguien se ha dado cuenta y te ha dado esa oportunidad de no cometer los mismos errores. Así que, bueno, creo que ha sido un montón de información, ¿no? Así de golpe. Así que me gustaría dejar este tiempo para preguntas, para que me preguntéis lo que queráis, ya sea sobre ciertas becas europeas o becas complementarias, sobre instituciones específicas, el proceso, sobre el libro, cómo ir a base de becas, lo que queráis. Y podéis tanto poner las preguntas en el chat como, como si queréis levantar la mano y simplemente abrís el micrófono y me hacéis la pregunta, como veáis. Las becas de Marie Curie son para postmáster. No necesariamente tienes que haber hecho un máster para optar a las becas de Marie Curie, ¿vale? Las becas de Marie Curie pueden ser para investigación predoctoral, o sea, mientras estás haciendo el doctorado, o para el postdoctorado, ¿vale? Esto depende del programa de doctorado que estés haciendo. Que hay algunos programas de doctorado que te piden que hagas un máster específico antes de entrar al doctorado. Entonces, sí que tienes que haber hecho un máster para poder pedir esas becas. Pero hay otros doctorados que no necesitan ningún máster para poder empezarlos, ¿no? Hay gente que pasa del grado al doctorado directamente. Entonces, con ese eh, o sea, con ese paso al doctorado ya tienes opción a las becas Marie Curie. Así que depende más del doctorado en sí que de las becas, ¿no? Al final Marie Curie no te van a pedir un título en la universidad, o sea, que un título de máster, sino que te van a pedir un proyecto de investigación predoctoral o postdoctoral. De otra pregunta de Rosario. ¿Qué becas encajan más con tu perfil? Pues, a ver, esto a lo mejor tendría que ir un poco más en profundidad, ¿no? Pero bueno, así mirando un poco por encima, para becas de idiomas hay bastantes disponibles para estudiar el idioma en concreto, ¿no? Tanto en Francia como en China sé que existen becas para el estudio de su idioma que suelen ser intensivos, tanto de verano como de un año, en los cuales vas a clases diariamente, ¿no? Para mejorar el idioma, pero claro, tienes que hacer como una pausa en tus estudios, ¿no? A no ser que cojas el curso de verano, entonces sea más fácil. Pero bueno, si te interesan becas de países específicos, en el libro tenemos un capítulo que es becas por países y ahí cada país, en cada país tenemos becas específicas a las que puedes aplicar para hacer distintos cursos o niveles educativos, ¿no? Y luego también tenemos un apartado que son becas para idiomas, porque claro, al ver que estás en relaciones internacionales en primer curso, supongo que no estás buscando nada de posgrado, nada de eso, sino que simplemente como becas adicionales, ¿no? A lo que puedes hacer. Pero bueno, siempre tienes opción de hacer también intercambios a nivel internacional. En tu caso, ¿no? Como ve que estás en la Universidad de Loyola en Córdoba, eh,
¿Córdoba, Argentina o Córdoba, España? Porque claro, ahí cambia mucho, ¿no? Si es Córdoba, España, entonces sí que puedes optar a las becas Erasmus, pero si es Córdoba, Argentina, ya no podría... Ah, Córdoba, España. Vale, perfecto. Pues entonces, becas Erasmus 100%, y luego tienes becas de cada país y, y puedes complementarlas con becas Santander o la Unión Europea. O sea que ahí tienes un montón de opciones. Y siendo española, el libro te puede ayudar un montón porque todas las becas que están en el libro son para 100% para españoles, ¿no? Pueden ser para otras nacionalidades, pero todas y cada una de las becas que he puesto, los españoles pueden optar a ellas. O sea que te puede ser de mucha utilidad. Voy a compartir el Instagram del libro, pues si queréis echar un vistazo. Y en el link de la bio también tenéis todos los links para poder comprar el libro tanto en físico como en ebook, en la web oficial, en Amazon, como queráis, ¿vale? Otra pregunta. ¿Todas las becas solicitan un buen nivel de inglés o cuál es el nivel de inglés que solicitan? Pues esto depende mucho de la beca, porque hay becas que sí que te piden un nivel de inglés mínimo porque los estudios van a ser en ese idioma, por ejemplo, ¿no? Pero también depende porque hay algunas becas que te piden un certificado concreto, ¿no? Como puede ser el TOEFL o el IELTS o los de Cambridge, pero hay otras becas que simplemente con tener certificados universitarios también les sirve, ¿no? Muchas veces por haber estudiado parte de la carrera en inglés también te lo pueden convalidar. Luego depende del país. Eh, si, si vas a un país en el cual el idioma oficial, ¿no? Pues es otro idioma y se estudia en ese idioma, entonces a veces te piden otro idioma que no sea el inglés, ¿no? Eh, pero es verdad que en las becas de la Unión Europea normalmente siempre piden inglés y con certificado. Da igual el certificado que sea, ¿no? Ya sea Cambridge, TOEFL, IELTS, pero que sean oficiales, que sean homologados. Y, y luego yo diría que, porque a ver, Juan Francisco, creo que he leído que vienes de Ecuador. Para, pues las únicas becas que, o no únicas, pero que conozca, que no necesitan inglés, eh, serían pues de Fundación Carolina para ir a España, ¿no? Porque al final, si vienes de Latinoamérica y vienes a España, no te van a pedir ningún tipo de examen de idiomas. Otra pregunta. ¿Qué beca es más beneficiosa para pregrado en negocios internacionales? Pues no hay becas específicas para negocios internacionales, ¿vale? El grado, las becas de grado normalmente son muy generales porque la gente aún no se ha especializado, no es como un conocimiento mucho más genérico. Entonces, las becas que más valen la pena, diría yo, son las de intercambios internacionales, ¿vale? Sobre todo si estás haciendo negocios internacionales, pues al final te interesa tener una experiencia internacional. Así que yo para eso miraría pues todas las becas que ofrecen este tipo de intercambios, como son las Erasmus, pero como también son las de Santander o incluso becas de los países en los que quieres ir, ¿no? Porque muchas veces los países ganan reputación por tener estudiantes internacionales. Entonces, les interesa que los estudiantes internacionales vayan a estudiar allí y siempre tienen becas para todo este tipo de intercambios. Así que es un poco un trabajo de investigación duro, ¿no? Pero vale la pena el investigar y hacer una solicitud muy buena y que al final te den la beca sí o sí. No sé si tenéis alguna pregunta más. Eh, pero bueno, lo dicho, tenéis un montón de información en el libro, ¿vale? Ahí tenéis capítulos para hacer un currículum, cartas de motivación, cartas de presentación, entrevistas, todo eso, y luego una guía de becas súper extensa, ¿no? Veo otra pregunta. ¿Cómo podría optar a las becas ICEX? Pues mira, a las becas ICEX son unas becas muy buenas para los que no los conozcáis, son del Instituto de Comercio Exterior de España, son unas becas de comercialización internacional y son para estudiantes que ya tienen un grado y quieren hacer este máster en Madrid un año y luego tienen la opción de trabajar un año en una embajada española del mundo y luego trabajar otro año en una empresa que les contrate, una empresa española en el extranjero o incluso en España. Pues mira, para las becas ITEX, la verdad es que podría hacerte una charla de una hora otra vez. Entonces te recomiendo que vayas al Instagram porque la entrevista con Irene Rausey también fue sobre las becas ITEX. Ella fue becaria ITEX
del 2018, creo que fue, y estuvo en la Embajada de España en Dublín, ¿vale? Entonces ella nos cuenta todo el proceso de selección, porque las becas ITEX sí, también son muy competitivas y tienen un examen psicotécnico, tienen un mínimo de inglés, tienes que tener mínimo B2, pero si tienes C1 o C2 te da más puntos a la hora de entrar a las becas ITEX. Y son unas becas muy competitivas que recomiendo que hagas, o sea, que si no te la dan un año, no pasa nada, que las sigas pidiendo, porque al final la media de edad de la gente que entra a las becas ITEX suele ser 26, 27, ¿no? O sea, que es gente que ya tiene un mínimo de experiencia profesional, que a lo mejor ya tiene otro máster y que realmente está preparada para hacer un máster de ese nivel, porque es un máster muy exigente. Y luego tiene como el bagaje profesional para poder trabajar en una embajada, ¿no? Que al final está representando a España en el exterior y tienes que tener un saber estar y experiencia mínima. Así que si te interesas, haría eso. Yo te recomiendo que veas la entrevista porque fue una hora de 6 y bastante europeo, así que tienes un montón de información. Y también tenemos una sección únicamente para las becas ITEX en el libro Cómo vivir a base de becas. Así que si te interesa, también tienes ahí comentarios de otros antiguos becarios que no están en la entrevista de Ramsey. Así que tienes como varias perspectivas. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, cuando acabe el taller, siempre podéis contactarme en Cómo vivir a base de becas. Ahí tenéis el Instagram, ¿no? El correo es como vivir a base de becas@gmail.com. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme. Yo también ofrezco asesoramiento personalizado en caso de que queráis a alguien que os revise el currículum, que os revise la carta de motivación, que os ayude con todo el proceso de solicitud, ¿no? Siempre estoy a vuestra disposición. Así que nada, muchísimas gracias y lo que queráis podéis contactarme con Miradas de Becas. Espero que tengáis mucha suerte con todas las solicitudes, que sigáis adelante y que algún día me contactéis y me digáis, oye, que me han dado la beca tal en la Unión Europea, quiero hacer una entrevista contigo. Así que nada, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.